Ya sé que muchos esperaban de este nuevo episodio, y esta vez, si será una parte relativamente larga, recuerden que la cantidad de partes serán de casi 7, 8 o hasta 9 partes y cada una más larga que la anterior, aunque bueno, puede que esta parte rompa todo ello. En esta ocasión veremos demasiadas cosas que van a enlazar el cómo la alianza luchará contra los más fuertes de los Astro Toilets para más adelante, así que ponte bien cómodo, trae algo de comer y empecemos con el video del día de hoy. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, encontrar la palabra oculta para ser el comentario fijado de este video, además que puedes hacerte miembro por si te gustaría apoyarme, créeme que me estarías ayudando demasiado. El astro de Tainer vería desconcertado y sorprendido a su antigua compañera, este le recriminaría sobre cómo carajos es que pensó en unirse con esos seres, ¿acaso quería ser la misma escoria que el G-Toilet? La duquesa vería con cierta lástima, pues ver a su antiguo amigo de tal forma le causaba demasiada intriga. Ella le diría que ya había olvidado la última vez que habían hablado de manera natural sin ser ella su superior, olvidó tantas cosas de su época cuando luchaba junto a sus compañeros sin ser resguardada. El astro de Tainer no entendería, preguntándole que a qué venía eso, ese cambio fue por culpa del G-Toilet y su estúpida traición. La duquesa le respondería que sí, fue culpa de él, pero que lo pensara, siempre idearon mucho en su mente la destrucción y el hecho de solo invadir planetas sin pensar en los seres que habitaban en ellos, que el G-Toilet los traicionara solo hizo que sus comportamientos fuesen más agresivos. Pero jamás dejaron de causar el mismo sufrimiento. El de Tainer le respondería que para eso era que existían, para dominar y traer poder. La duquesa le diría que si ese fuera el caso, todo ello lo hizo sentir bien, ¿acaso el dolor que traían hacia esos planetas lo hacía sentir vivo? El de Tainer pensaría en ello, mientras la duquesa proseguía con que viera un poco con sentido su facción, ¿acaso no veía la brutalidad con que operaban? ¿Acaso olvidó el cómo el UFO Toilet lo castigó por su primer error? Parecía ser absurdo para seres como ellos, pero realmente jamás vieron el otro lado de lo que hacían. Si él quería seguir teniendo esa mentalidad que lo hiciera, de hecho, incluso lo dejarían libre si fuera el caso. Pero al momento en que llegara a la nave nodriza, y el UFO Toilet viera que fracasó, no la culpara a ella y su excomandante por todo ello, tenía la oportunidad de poder cambiar su vida y futuro de su facción, era su decisión. Mientras tanto, en un cuarto oscuro, parecía ser una típica oficina de trabajo en el cual no abundaba nada, pero una aparente luz de color verde de una lámpara encima de un viejo escritorio de oficina se mostraría una figura que se encontraría de espaldas. Esta no diría nada, pero en la computadora de aquella oficina se prendería de la nada, mostrando una extraña carga a la cual iría entre el 40%, la figura a espaldas solo sonreiría sin mencionar palabra alguna. En la nave nodriza el Juggernaut estaría con el cuerpo del titán cámara, el UFO Toilet se mostraría ante él, felicitándolo por haberlo derrotado, su cuerpo le serviría para extraer tecnología y estudiarla, pero preguntaría por el astro de Tainer. El astro Juggernaut le respondería que lastimosamente cayó en batalla contra el personaje que ahora llevaba en sus brazos. El UFO Toilet mostraría una cara de impacto por lo mencionado por el Juggernaut, diciéndole sin más que llevase el cuerpo a la zona de muestras y tecnologías para que los ingenieros analicen el cuerpo y ver a qué se le puede sacar provecho. El Juggernaut accedería e iría hacia el lugar sin mencionar palabra. El UFO Toilet lo vería retirarse mientras se le veía con una expresión algo baja, apartándose del lugar. El Juggernaut llegaría a la zona dicha por el UFO Toilet, este saludaría a sus compañeros diciéndoles que debían de analizar este cuerpo, que podría serles de demasiada utilidad para más adelante. Los ingenieros lo verían y le dirían que lo dejaran en un lugar en específico, así el Juggernaut haría caso mientras se dirigía a la sala de reparaciones para recibir los cuidados correspondientes. Aunque los ingenieros le preguntarían sobre por qué no llevaba su arma, no era necesario que la dejara en el cuerpo del titán cámara, pero el Juggernaut respondería que en su batalla él había logrado quitarle su arma y con ella adjuntar su energía a la misma volviéndola más destructiva. Eso le serviría
tecnología para hacerla más capaz, los ingenieros entenderían procediendo con sus cosas para después proseguir con el cuerpo del titán cámara. El Juggernaut recibiría atención inmediata por parte del salón de reparaciones, no serían demasiadas pues no había mucho que reparar, por lo tanto se demoraría unos minutos, aunque respecto a su arma principal se demorarían un poco mientras la otra zona les otorgaba una nueva arma. El Juggernaut en ese caso agradecería las mejoras y procedería a ir a donde se encontraban sus hijos, este feliz los saludaría, sus hijos felices le dirían sobre lo que hicieran mientras él no estaba, este atento escucharía pero al momento les avisaría a sus hijos que desde ahora tendrían que hacerle caso en todo lo que dijera, sus hijos no entenderían, pero este para calmarlos, les diría que era momento de que fueran libres, así sacando un control en el cual daría clic en un botón de color azul, mientras tanto en la sala de muestras y tecnologías los ingenieros se prepararían para analizar el cuerpo del titán cámara, pero al momento de verlo bien, notarían un extraño objeto que vibraba en una pequeña luz roja. Los ingenieros entenderían al instante de lo que se trataba, pero en el cuerpo del titán cámara saldría un artefacto el cual se pondría arriba de ellos, no entendiendo lo que sucedía, este objeto lanzaría aquella onda sonora que había derrotado al Juggernaut en la batalla anterior, lo cual provocaría que todo allí presente sucumbiera ante tal poder, además de destruir las muestras y tecnologías de ese lugar, ese artefacto en su centro almacenaría una energía de color azul la cual expulsaría hacia el núcleo del titán cámara, el cual comenzaría a recargarse, así volviendo a la vida el titán cámara que mirando su cuerpo, agradecería que todo haya funcionado. Este vería ese lugar sorprendiéndole lo grande que era, además de notar los cuerpos agonizándose de los astros ingenieros, sin más se levantaría para usar su comunicador por audífono avisando que era el momento, mientras lo cambiaba para preguntarle al Juggernaut si todo está bien, este contestaría con que así era, pero le avisaría que una horda de Astro Toilets irían a ese lugar, por lo tanto que se preparara, mientras tanto él se encargaría de sacar a sus hijos de ese lugar, el titán cámara aceptaría al momento en que veía llegar a variados Astro Toilets, como Obliterators, Destructores y hasta Impactores. Era increíble, pero el titán cámara seguiría sin palabras por la magnitud de ese lugar en donde se encontraban, si es que era la base de los Astro Toilets, sería tan colosal como la base principal de la Unión, pero sin más y chocando sus puños, les diría que ya estaba listo, el UFO Toilet no entendería qué estaba pasando, pero un Obliterator se acercaría diciéndole que era debido al cuerpo que trajo el Juggernaut, parecía que era una trampa ya que usó un artefacto para inmovilizar a la zona casi completa de las muestras y tecnologías como los allí presentes, el UFO Toilet estaría sorprendido, mencionando en su mente que el Juggernaut se las vería bastante mal contra él. Pero en su audífono escucharía como un Astro Toilet le decía que debía ver lo que estaba pasando afuera, el UFO Toilet sacaría su tablet para ver cómo afuera de la nave nodriza una horda tan abismal de Toilets como Cameramans se encontrarían causando destrozos, comprendiendo que todo ello había sido planeado, al momento ordenaría a la nave nodriza que debía destruir ese lugar ahora mismo, pero lo que no sabría es que esta nave no podía usar su gran arma, lo que confundiría al UFO Toilet, pero por su mente nombraría el nombre del Juggernaut, dirigiéndose a un lugar, el Juggernaut había desactivó el uso de esta arma, pero los Astro Toilets lo descubrirían para así alertar sobre su traición. Es en ello que el Juggernaut viendo que ya daba igual todo, se abalanzaría contra todos los Astro Toilets para arrasarlos con su velocidad, teniendo así dos batallas dentro de la nave nodriza, afuera de ella se encontrarían tanto al semititán cámara, Mafia Toilet, híbrido musculoso y básicamente las fuerzas especiales como los soldados comunes de los Cameramans y los Toilets, haciendo todo lo que podían pues su misión era entrar a la nave nodriza y ayudar al Juggernaut como al titán cámara, el problema más grande es que segundos después aparecerían los Astros Carriers, quienes con una mirada seria soltaría a una cantidad alta de Astro Toilets junto al ataque de su propio armamento, lo cual significaría un problema grande para los allí presentes, en las bases de las distintas facciones como la principal, estarían al tanto de todo lo que pasaba, a pesar de las complicaciones no era el momento de que las otras facciones y mejoras especiales participaran, pero sí que necesitaban hacer algo contra los Carriers, el científico Toilet se comunicaría con los ingenieros preguntando si todo ya estaba listo, lo cual una voz mencionaba que faltaba poco, el científico Toilet seguiría mirando, mostrándose detrás de él una figura con
desconocida. Sonriendo, el científico le mencionaría a aquella figura que, aunque no era del todo necesario, él tenía una cuenta pendiente contra el UFO Toilet, por lo tanto sería interesante ver cómo resuelven sus asuntos. De esa figura se abrirían sus ojos, diciendo que era el momento de aclarar todo. En la colosal batalla las fuerzas especiales mantendrían resistencia, pero era bastante difícil con los carriers encima. Las arañas cámaras como de los toilets se abalanzaban contra estos para poder entretenerlos, aunque no teniendo suerte en este acto ya que eran acabadas rápidamente. Los cameramans como toilets empezarían a retroceder por estos seres. El semititán cámara como el mafia toilet serían los más problemáticos por sus capacidades, lo cual haría que los Astro Toilets se fueran más por ellos, llamando la atención de un carrier que se ocuparía de estos personajes. Los semititanes tendrían grandes problemas, pero un ataque brutal le daría al semititán cámara mandándolo a volar, dejándolo aturdido por unos momentos, lo que haría a los Astro Toilets aprovecharlo para atacar en repetidas ocasiones a este semititán que no podría hacer nada para siquiera defenderse. El mafia toilet vería esto con impotencia pues tenía que ayudarlo, pero con el montón de astros detrás de él lo hacían apenas poder defenderse. Los Astro Toilets dejarían al borde de la caída del semititán cámara, apartándose sorpresivamente mostrándonos un estado lamentable a este personaje. El carrier se pondría enfrente para así cargar un colosal ataque y destruir gran parte de ese lugar junto al semititán cámara, el cual no pudiendo hacer nada, solo se dedicaría a esperar. El ataque del carrier se cargaría en un solo conjunto para expulsarlo, pero de la nada delante del ataque se pondría el mafia toilet quien había logrado quitarse a los astros de encima, mencionando que fue una vida agradable, al menos pudo conocerlos a todos ellos y comprender que no era necesario seguir con su mentalidad. Agradeciendo al G-Toilet, a sus compañeros, a la Alianza y por último a la G-Squad por haberle siquiera dado buenos momentos en su vida, volteándose para ver al semititán cámara y mostrarle su pulgar en prueba que todo estaba bien, cargando su energía para crear un gran escudo que fuera suficiente para que al impacto se diera solo contra él. Esto provocaría una explosión tan brutal que mandaría a volar a los allí presentes, además de recibir parte del impacto al mafia toilet estar cerca de él. La G-Squad gritaría el nombre de su compañero, lamentándose en que se haya sacrificado. Todos pararían su gran batalla por un momento debido a la inmensa explosión. Los cameramans como toilets mantendrían silencio, lamentando la pérdida de su compañero. Lastimosamente parecía que no tuvo un significado tan grande, debido a que el carrier, aunque con algunos daños, seguiría con su armamento preparado. El semititán cámara estaría inconsciente pero al menos vivo de momento. Aún así el carrier se prepararía para ahora sí destruir gran parte de ese lugar, pero en ello una extraña esfera de energía con rasgos morados aparecería flotando, lo cual confundiría a los personajes de ese lugar. Esta esfera comenzaría a convulsionar para así dispersarse fuertemente, lo que haría que en una parte del campo de batalla los Astros Toilets quedarán sin capacidad de usar su armamento. Incluso el Astro Carrier se vería perjudicado, pero este al almacenar una gran cantidad de energía entonces no demoraría mucho en que tuviera acceso a usar sus habilidades. Mirando el lugar para ver a un personaje que no veía hace demasiado tiempo, mencionando con asombro: comandante. El G-Toilet estaría en el campo de batalla, sonriendo diría que hace tiempo que no los veía, no recordaba la última vez que luchó junto a ellos, pero a diferencia de los otros, ellos eran diferentes. El Astro Carrier y los demás Astro Toilets con un enfado notable, le avisaría que iba a pagar por su traición. El G-Toilet seriamente le mencionaría que él no combatiría con él, lo haría otro ser. El carrier confundido reiría diciéndole que si acaso le traería a otro patético miembro de su insignificante facción para morir contra él. Los demás carriers reirían, pero el G-Toilet sonreiría confiado, mencionándole que sería entretenido ver cómo se comía sus palabras. Así detrás del G-Toilet comenzaría a formarse una masa de energía tan grande, que parecería al de un mismo Astro Carrier, pero no solo sería una, también aparecerían más masas de energía en el campo de batalla. Así al mismo tiempo y sorprendente, seres tan enormes se mostrarían delante de todos los allí presentes. Seres tan brutalmente grandes que igualarían al de los mismos carriers. Aunque en el campo de batalla habían alrededor de 6 carriers, los que llegarían serían alrededor de 4, 2 con apariencia de cameramans y otros de toilets, que tendrían una apariencia muy similar al de los Astros Carrier. Estos colosos quedarían impactados no creyendo que esos seres crearan seres tan parecidos a ellos, pero la aparición de esos seres no sería lo más sorpresivo, ya que los astros que fueron afectados por la energía de esa esfera que había aparecido, empezarían a atacar a sus iguales sin parecer querer hacerlo.
el G-Toilet al fondo les gritaría a los Carrivers que era el momento de pagar todos sus actos. Mientras tanto adentro de la nave nodriza el Titán Cámara se encontraría arrasando contra los Astro Toilets que atacaban. El intento era demasiado pero el Titán Cámara era muy capaz, aún así se notaba que por la cantidad de Astro Toilets, su energía comenzaría a disminuir. Era poderoso pero la cantidad allí adentro era demasiado enorme, no teniendo más opción que llamar su artefacto con ondas sonoras el cual ya había destrozado el lugar en donde se encontraba junto a los ingenieros, provocando más facilidad al atacar, pero lo que no tendría en cuenta es que dentro de la nave nodriza tendrían algo igual. Dos artefactos se pondrían enfrente para expulsar ondas sonoras con gran brutalidad reteniendo el efecto de la del Titán Cámara. Esta se iría en un solo punto para que no afectara a los Astro Toilets. El Titán Cámara maldeciría aquel acto, comenzando a cargar su energía para implementarla en el cañón del Juggernaut y lanzar una distinta cantidad de esferas de energía las cuales provocarían explosiones en demasiada magnitud. Incluso el Titán Cámara tendría que retroceder por el impacto de las mismas, pero aún así aparecerían demás Astro Toilets por todo lado al destruir partes de la nave nodriza y atacar al Titán Cámara de ellas. Este lo notaría perdiendo su paciencia y así este se dirigiría a su artefacto para añadirlo a la arma del Juggernaut, diciendo mentalmente que eso iba a doler, cargando la arma y lanzar una esfera de energía que rodearía fluctuaciones que parecían mini ondas. Esta esfera parecía desestabilizarse, pero no con ello lanzaría otras dos, poniendo su escudo delante para que al momento de una esfera tocar un pequeño material destruido, provocaría algo que incluso sería visto en el campo de batalla. Una brutal explosión tan masiva haría incluso sentir a la nave nodriza. Todos en donde se encontraba el Titán Cámara serían mandados a volar fuera de ella. El Titán Cámara no sería diferente, pues también chocaría brutalmente con variadas instalaciones. La cuestión de esa explosión es que las ondas sonoras aumentarían la magnitud y en un punto máximo, comprimirla para expulsarla nuevamente ahora sí quizás destruyendo una inmensa parte de la nave nodriza. Afuera en el campo de batalla no comprenderían que provocó tal ruido, pero proseguirían rápidamente. El G-Toilet avanzaría para poder entrar a la nave nodriza no sin antes variados Astro Toilets ir por él. En la nave nodriza donde se encontraba el Juggernaut peleando contra los Astro Toilets, escuchando un ruido realmente brutal que incluso los irritaría a todos, no sabiendo qué había hecho el Titán Cámara. Levantándose con algo de dificultad se abalanzaría contra los Astro Toilets, acabando con algunos con distintas dificultades. Esto pues los ingenieros y los destructores no eran tan capaces contra alguien como el Juggernaut que logró que el Titán Cámara tuviese demasiadas dificultades, pero alguien nombraría el nombre del Juggernaut con aparente ira. Esto se debería al UFO Toilet el cual le diría que era un idiota, y que ni siquiera podría imaginar el dolor que le causaría una vez termine todo ello. El Juggernaut enojado le mencionaría ya era momento que diera la cara, jamás le perdonaría todo lo que le hizo, acabaría con él allí y ahora, además que como lo veía, no sería tan difícil. El UFO Toilet cambiaría su expresión sería al de una sonrisa maquiavélica, diciéndole que si creía acaso jamás estuvo preparado para seres con sus magnitudes. Estas palabras confundirían al Juggernaut que preguntaría a qué carajos se refería. Es en ello que detrás del UFO Toilet se vería una gran armadura incluso más grande que el propio Juggernaut, el cual confundido entendería que iba a ser el UFO Toilet abalanzándose contra él, pero lastimosamente su comandante lograría entrar a la armadura para parar su golpe con algo de dificultad, preguntándole por qué no emparejaban mejor las cosas, dándole un solo golpe que mandaría a volar al Juggernaut haciéndolo chocar contra una estructura. El UFO Toilet ordenaría a los demás a que fuesen contra el que ocasionó la explosión. Él se encargaría del Juggernaut, cargando su disco para con su velocidad arrasar contra el Juggernaut el cual sería llevado por cada estructura de la nave nodriza, no creyendo en lo absoluto la capacidad del UFO Toilet, poniéndolo casi a la par del Titán Cámara, pero no sucumbiendo se lo quitaría de encima para abalanzarse contra este dándole un golpe que obligaría al UFO Toilet cubrirse, pero no mostrando impresión, daría el mismo golpe al Juggernaut que recibiría más daño. Este se encontraría cansado por la batalla anterior, así que la forma en la que peleaba se vería implicada. El Titán Cámara en el otro lado de la nave nodriza se levantaría con un poco de complicaciones, impresionándole el efecto de combinar su artefacto con la arma del Juggernaut, teniendo la obligación de no usarla más, pues podría provocar daños muy graves si chocaba con algo que no debiera. Ahora en el espacio en el que se encontraba era extremadamente grande, probablemente allí se almacenaban a los Carriers por lo inmenso que era. Este por su audífono sería informado por el Juggernaut con que debía ayudarlo, pues estaba teniendo graves problemas. El Titán Cámara accedería pero no tenía idea en dónde se encontraba.
aunque por medio de los agujeros que dejó su cuerpo podría llegar a donde estaba la expansión de energía que provocaba su anterior ataque, ahora debía estar más al tanto, pues por el choque sus audífonos estuvieron implicados, por lo cual si los Astro Toilets tenían más de esos artefactos con ondas sonoras, podría sucumbir gravemente ante ellos. Dicho y eso, esos artefactos se mostrarían allí, lo cual haría alarmar al Titán Cámara. De uno de ellos no saldría la onda sonora, sino la voz del UFO Toilet que mencionaría que ya había hecho demasiados destrozos allí adentro, ahora tendría que sucumbir. El Titán Cámara intentaría salir de ese lugar, pero rápidamente los artefactos comenzarían su arremetida. El Titán Cámara caería al suelo por la fuerza de las ondas, lo que lo haría no poder siquiera moverse, ya no podría usar su propio artefacto al no tener la capacidad de moverse, y si lanzaba una esfera de energía, las ondas sonoras harían que ésta explotara, pulverizándolo en el acto. No tenía forma de escapar, el UFO Toilet le estaría dando una paliza al Juggernaut que ya no podría defenderse por el cansancio. Sus hijos verían con miedo tal acto, pero alguien inesperado aparecería. Aquel hijo que se fue con los Cameramans atacaría al UFO Toilet, no provocando daño como debe ser común, pero sí distrayendo al UFO Toilet. El Juggernaut caería debilitado mientras su hijo preocupado por él iría a ayudarlo. El Juggernaut feliz vería a su hijo, pero con notable preocupes le diría que tenía que irse, pues estaba en grave peligro si se quedaba ahí. Su hijo se rehusaría ya que jamás los dejó ayudarlo, entendía que tenía miedo de perderlos, y eso lo hacía un padre increíble, pero ahora él lo ayudaría, viendo al UFO Toilet diciéndole que ahora serían ellos dos. Su comandante no podría evitar burlarse por ese palabrerío, tomándose la molestia de mencionar que si su padre mordió el suelo contra él, que se esperaba de su patético hijo. El hijo del Juggernaut se abalanzaría contra él, golpeando la cara de su armadura, la cual no haría prácticamente nada. El UFO Toilet solo recibiría las arremetidas del hijo del Juggernaut sin hacer nada, solo recibiría y recibiría. El hijo del Juggernaut lo intentaría pero era inservible, diciendo mentalmente que esperaba y el tiempo que estaba dando fuese el suficiente. El UFO Toilet ya aburrido agarraría a este personaje el cual intentaría zafarse, lo que haría al Juggernaut hacer de todo para levantarse, pero simplemente no podía. Su hijo se rehusaría y sin más miraría a su padre agradeciéndole por todo, que siempre estará con él, dejando caer una lágrima para pensar, preguntándose cuál sería su siguiente sueño, siendo eliminado por su comandante apretándolo con su brazo. Riendo se burlaría del Juggernaut mencionando que era un padre terrible, dejó morir a su hijo sin siquiera ayudarlo. El Juggernaut estaría en shock ante el acto del UFO Toilet, el cual prepararía su arma para rematar a este mismo, que solo tendría en su mente la caída de su hijo, pero sin más. Sus otros predecesores se pondrían enfrente, no permitiendo en que le hiciera algo a su padre, los cuales dejarían su miedo después de la valentía de su hermano, pero aún así sabían que serían eliminados. Todo parecía estar acabado para ellos como para el Titán Cámara, o eso quizás era lo que parecía. Del cuerpo del Titán Cámara comenzaría a almacenarse una cantidad abrumadora de energía de color azul, mencionando que ya daba igual todo, la energía se almacenaría en un mismo punto para con una expulsión brutal, desaparecer de aquel lugar con una velocidad abrumadora. Los artefactos serían destruidas como si algo los golpeara, a lo cual la coraza de ese lugar se abriría por lo que parecía el choque de algo. Lo mismo sucedería con las demás paredes de la nave nodriza. El UFO Toilet estaría preparado para acabar con todo, pero al igual que el Juggernaut en su batalla con el Titán Cámara, algo lo golpearía en su cabeza, destruyendo totalmente lo que defendía esa parte, dejándolo sumamente afectado al chocar contra la pared de esa zona, la cual se encontraba bastante lejos. Todo no pararía allí debido a que las demás paredes se romperían saliendo de la nave nodriza, llevándose a una distinta cantidad de Astro Toilets en el camino, lo que confundiría a todos allí presentes, pero los Cameramans y Toilets comprenderían lo que había sucedido. El Titán Cámara caería en un lugar muy lejano inconsciente por el uso de la energía, y al haber sido sometido ante las ondas sonoras, dentro de la nave nodriza el comandante se levantaría con complicaciones notables, no entendiendo en lo absoluto qué sucedió. Su mente estaba dando variadas vueltas, pero tenía que ir a por el Juggernaut antes de que escapara, aplicándose una extraña inyección la cual lo haría recomponerse. Con su velocidad aparecería delante del Juggernaut diciéndole que no sabía qué había pasado, pero ya era hora de morir, aunque sin palabras. Con un enojo inquebrantable preguntaría él cómo es que él estaba allí. El G-Toilet estaría delante de él, mientras el Juggernaut como sus hijos también verían sorprendidos la llegada de su antiguo comandante. El G-Toilet le preguntaría que por qué no se metía contra alguien de su
tamaño, tenían una cuenta pendiente y ahora la saldarían. El comandante actual de los Astro Toilets ahora se enfrentaría contra el anterior de ellos, enfadado le mencionaría que nada cambiaría y que ahora se encargaría de hacerlo morder el suelo, abalanzándose con su gran velocidad, pero el G-Toilet lo retendría con extraña naturalidad, lo cual sorprendería al UFO Toilet que seguiría su arremetida. El G-Toilet se defendería pero rápidamente empezaría a contraatacar agarrando el cuerpo de la armadura para hacerlo chocar contra una de las paredes. Adjunto cargaría dos esferas de energía con rasgos morados que irían contra el UFO Toilet, el cual entendería que eso no era nada bueno, esquivándolas para con su cañón contraer la energía de las esferas y absorbiéndola lanzar un ataque que sorprendería al mismo G-Toilet, que recargaría la energía morada en su núcleo para que ésta chocase contra el ataque del UFO Toilet, provocando distorsiones y expulsiones, dejando sin utilidad las instalaciones de ese lugar, incluso casi afectando a los hijos del Juggernaut como al mismo, si no fuese por un escudo que les pondría el G-Toilet. En vez de provocar una explosión por el choque de poderes, la energía solo desaparecería, los dos serían afectados por las energías, casi no pudiendo moverse, pero como el UFO Toilet estaba en una armadura, podría salir de ella, diciendo que él había ganado, comenzando a cargar su cañón para terminar con el G-Toilet, quien no podía usar sus habilidades. Algo interrumpiría el momento, debido a que la coraza de ese lugar sería lentamente destruida en producto de la energía del ataque del Titán Cámara, la cual estaba a punto de contraerse. El UFO Toilet se apuraría, pero al atacar una tenaza absorbería el poder de esta, debiéndose al astro de Tainer. El comandante sorprendido vería a este personaje, preguntando el cómo es que seguía vivo y el por qué detuvo su ataque. El de Tainer seriamente le mencionaría que ya era el momento de parar con ese conflicto, no tenía sentido continuar luchando contra los protectores de la Tierra. El UFO Toilet, harto de tantas interrupciones, le reprocharía al de Tainer con que si es que acaso se había vuelto loco, cómo es que se atrevía a defenderlos a ellos, como su comandante le ordenaba acabarlos, pero en ello una voz femenina atrás de este resonaría diciendo que ella le ordenaba que no cumpliera las órdenes del comandante. ¿Quién sería? Se debería a la astroduquesa, la cual con la misma seriedad le diría al UFO Toilet que todo había acabado, era mejor que se rindiera. El UFO Toilet intentaría comunicarse con sus aliados, pero ninguno contestaría, todos estarían ocupados contra sus contrincantes y con mucha dificultad, este daría vueltas estando rodeado por sus enemigos. La duquesa con sus tentáculos le retiraría el efecto de la energía morada al G-Toilet para que se recompusiera. El Juggernaut también se levantaría con esfuerzo, diciéndole que ya no tenía ninguna alternativa, había perdido. El comandante callado se rehusaría a perder, mencionando que si él no ganaba, entonces nadie lo haría, apartándose a donde se encontraba la masa de energía del ataque del Titán Cámara para atacar con su cañón. Los personajes le gritarían que no lo hiciera, pero sin pensarlo lanzaría el ataque. Lo que no tendría en cuenta es que esta energía comenzaría a llevarse todo a su alrededor para así contraerlo en un solo punto, llevándose al UFO Toilet, que vería por última vez a lo que alguna vez fueron sus antiguos compañeros. Pensando que quizás tomó la decisión equivocada, en su mente se mostraría un solo recuerdo, la vez en que vio a sus compañeros reunidos como si parecieran una familia. Qué fin tan patético para un ser con un cargo tan diminuto, serían las últimas palabras del comandante Astro Toilet. Rápidamente los allí presentes ayudarían al Juggernaut, tomando a sus hijos y con su velocidad llevárselos del lugar, saliendo de la nave nodriza y gritándole a todos los presentes en el campo de batalla que debían huir. Así la masa de energía se contraería en el punto más mínimo, provocando una explosión de una magnitud simplemente catastrófica, arrasando con todo. Espero y la parte número 4 les haya sido de su completo agrado. Sinceramente dudo que alguien llegue hasta este punto del video, pero si lo hiciste, te agradezco el hecho de hacerlo. Ya nos encontramos casi en la mitad de la historia y cada vez nos vamos con escenarios más catastróficos, tristes, emotivos y épicos, pero eso depende de ustedes dejando la cantidad de 1000 likes para la continuación. Ahora sin más, disfruta del fin de semana y nos vemos la siguiente con un nuevo video para el canal.